El día de hoy les voy a explicar las actividades que vamos a realizar. El tema en sí se denomina el aprendizaje implica diversos intentos, no siempre exitosos. Es un tema que llama mucho la atención y es un tema que está presente en todo momento durante una tutoría. Los objetivos de estas actividades, de las actividades del día de hoy, van a ser principalmente reconocer que los intentos son parte del proceso del aprendizaje y valorarlos como recursos que conllevan a la metacognición. Bueno, dentro de este objetivo va a ser importante que vayamos entendiendo un poquito lo que vienen siendo los procesos metacognitivos. Es una palabra un poquito larga que podemos no comprender, pero bueno, pueden irse a investigar qué es metacognición o procesos metacognitivos y se van a dar una idea. La explicación en sí o la definición en sí de la palabra no es muy complicada, pero va a ser parte de su aprendizaje. El siguiente objetivo es reconocer que los intentos no exitosos que se presentan durante el estudio son susceptibles a ser aprovechados como punto de partida para identificar la ayuda que requiere el estudiante. Y el otro es identificar la importancia de incluir un registro de proceso de aprendizaje, lo que conocemos como el RPA, de incluir los intentos fallidos y cómo se utilizaron para impulsar el aprendizaje. O sea, la importancia de registrar o de poner en nuestro registro aquellos intentos que fueron fallidos y cómo los utilizamos para aprender o para mejorar el aprendizaje. Principalmente encontramos las actividades de inicio. Estas actividades de inicio, como muchos las conocemos, podemos identificarlas como si fuera una actividad diagnóstica o de saberes previos, y en eso consiste la actividad. Dice, partiendo de tus propias concepciones, responde cada punto. Quiere decir que en su cuaderno ustedes van a describir lo que pide cada uno de los puntos. El primero nos dice, iniciar con una reflexión acerca de un error en el aprendizaje. Aquí ustedes van a escribir o van a hacer esa pequeña reflexión que para ustedes, ¿qué es un error en el aprendizaje o en un proceso de estudio, por ejemplo? No hay necesidad de investigar nada, hay que describir con nuestras propias palabras qué concepciones tenemos sobre eso o cómo entendemos eso. Lo siguiente dice, describe si estás de acuerdo con la visión tradicional que lo señala y castiga. Es decir, que si ustedes van a describir si están de acuerdo o no con esa visión tradicional que señalaba y castigaba el error. Es decir, aquel que identificaba o como decimos por ahí, apuntamos con el dedo, lo señalamos y al ser un error, pues lo castigamos. ¿Qué opinan sobre eso? Si están de acuerdo o no y por qué, no nada más decir sí o no. El otro punto dice, argumenta cómo puede ser aprovechado por el aprendiz como impulso para el aprendizaje en un ejercicio de metacognición. Aquí estamos hablando del error. ¿Cómo puede ser el error aprovechado por el aprendiz como un impulso para el aprendizaje? Recuerden que hasta este punto estamos por ahí definiendo con nuestras propias palabras, sin necesidad de investigar nada. E inclusive aquí se agrega una pequeña definición de qué es metacognición, que nos dice que se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de procesos de aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas. Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos y algunas veces de forma inconsciente. Esa es parte de la definición. Puede haber más definiciones por ahí, pero es una de las más acertadas, sobre todo cuando hablamos del ámbito educativo. Después de haber hecho esas actividades de inicio, pues vamos a continuar con las actividades de desarrollo, que es donde vamos a poner en práctica el trabajar con los contenidos. Y nos dice, a continuación, leer el texto del anexo, el error como recurso para el aprendizaje, y responder la siguiente pregunta. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué ideas aporta la lectura al tutor para emplear los intentos fallidos para mejorar las competencias y el aprendizaje por cuenta propia? Cuando la pregunta nos dice ¿qué ideas aporta la lectura al tutor?, hacemos énfasis de qué ideas nos puede brindar esa lectura cuando seamos tutores o inclusive a quienes ya fueron nuestros tutores. Pero aquí es qué ideas nosotros detectamos que nos brinda esta lectura para el momento de ser tutor. Básicamente tenemos que darle lectura primero a lo que viene siendo el anexo, que lo van a encontrar en la parte final del documento. Después de la actividad de cierre viene anexo, el error como recurso de aprendizaje, y también viene el anexo, uno que llamamos anexo caso, que se solicita en las actividades que vienen a continuación. Después de haber leído, después de haber dado respuesta a esa pregunta, viene
el complemento de la actividad que dice leer el anexo caso y reflexiona sobre las dos lecturas a partir de las siguientes preguntas. Aquí básicamente pues hay que darle lectura al anexo caso también y en base a ambas lecturas contestar esas preguntas que vienen acá. Sí, estas preguntas sí se tienen que responder tomando como base lo que vienen siendo las dos lecturas. Y después de haber respuesto esas preguntas viene la actividad de cierre, que nos dice, ahora revisen su RPA y respondan las siguientes preguntas. Aquí ustedes pueden revisar no solamente el último registro, sino también el primero, y de esos registros van a identificar o van a responder las siguientes preguntas, que no son complicadas, simplemente nos dice, identifica intentos fallidos, identifiquen si en sus registros ustedes pusieron algún intento fallido y lo pueden citar tal cual, es decir, pueden ir en mi registro de aprendizaje, marqué este intento fallido y ahí lo describen tal cual. Hay que describir cómo se resolvió y qué será, y van a escribir si será importante o no anotar los intentos fallidos en el proceso de aprendizaje. Aquí es una reflexión en base a todas las lecturas, en base a todo lo visto en las actividades del día. Ustedes van a reflexionar básicamente si será importante o no anotar los intentos fallidos en nuestro registro de proceso de aprendizaje. Y esas serían básicamente las actividades del día. El resto del tiempo hay que aplicarlo, hay que ponernos a darle seguimiento al estudio de la unidad para quienes aún no terminan. Hay algunas personas que por ahí están demostrando, hay que terminar, hay que ir cerrando ese ciclo porque ya más adelante se va a retomar otra vez el estudio de las unidades y es importante que no tengan unidades a medias, que las tengan terminadas. Y esas serían todas las actividades del día.